Sacerdote podría recibir hasta 8 años de prisión y una multa de 10.000 millones de pesos. ¿Qué pensaría el Padre Pío? Estimados amigos, mi nombre es Diego Mauricio Duque y este es su canal Bajo el Auxilio del Padre Pío. Hoy vamos a comentar una noticia sobre la persecución religiosa aquí en Colombia y vamos a abordar este tema desde una perspectiva que no se ha abordado casi. Es evidente que con las noticias que tenemos en estas semanas podríamos hacer muchos podcasts de muchos temas. Por ejemplo, la situación que viven los católicos en Hong Kong, con la China comunista queriéndose adueñar de Hong Kong, y adicionalmente el hecho de que la Catedral de Santa Sofía ahora ha vuelto a ser una mezquita. Pero vamos a analizar este tema que nos toca mucho a los colombianos, porque un sacerdote, por hacer la Santa Misa, por no dejar a los fieles sin los sacramentos, podría pagar 8 años de prisión y tener una multa de más de 10.000 millones de pesos, que es una cantidad realmente abrumadora. Recuerden darle me gusta a este video, compartirlo y comentar. Todos sus comentarios los estoy leyendo. Y recuerden que quien se suscribe al canal y le da a la campanita recibe gratuitamente la Santa Misa por quien se suscribe y por todos los que con los que comparte este video. Vamos entonces al tema. Vamos a leer dos artículos, dos extractos de dos artículos. Uno de ellos está en el portal católico colombiano Razón Más Fe y el otro en el portal Voto Católico Colombia. Vamos a empezar con Voto Católico y nos dice: el pasado 15 de julio de 2020, Noticias Caracol, el Caracol es uno de los principales canales en nuestra nación, publicó una ponzoñosa nota contra el sacerdote Bernardo Londoño de la parroquia de Santo Domingo en la ciudad de Popayán, que es una de las capitales de uno de los departamentos de Colombia, por haber sido grabado mientras celebraba misa con fieles y administrarles la comunión en la boca. Atendiendo el llamado al linchamiento del presbítero, las autoridades civiles de la ciudad afirmaron estar dispuestas a sancionarlo y lamentablemente las autoridades eclesiásticas han querido sumarse a la persecución jacobina. El 16 de marzo los obispos de Colombia ordenaron el cierre de las iglesias y la suspensión de las misas públicas. Ya han transcurrido más de 120 días y aunque en amplias zonas del país la vida ha ido regresando a la normalidad, la mayoría de los fieles del país todavía no saben cuándo podrán volver a acceder a los sacramentos, pues con la excusa de proteger su cuerpo se les ha privado en forma arbitraria del alimento del alma. Y aquí llega un punto que es bastante complicado. No sé cómo será en sus países, los que nos escuchan de otros lugares. Inclusive en los comentarios ustedes me pueden decir cómo está la apertura de las iglesias en sus naciones. Pero en Colombia llevamos 120 días, más de 120 días ya, desde el 16 de marzo, donde se cierran las iglesias, donde empieza la cuarentena, etcétera, etcétera. No hemos tenido los sacramentos, han habido sacerdotes que confiesan más o menos a escondidas, y este padre Bernardo de la ciudad de Popayán, resulta que él no solamente empezó a hacer la misa ahora, sino que en realidad nunca dejó de hacer la Santa Misa con fieles. Entonces él, desde el 16 de marzo, como lo venía haciendo desde mucho antes, como es labor de un sacerdote, nunca dejó de dar los sacramentos y siguió haciendo la misa, 2 misas al día, de domingo a domingo. Y entonces la noticia en cambio es de estas fechas. Alguien podría decir que hay riesgo de contagio, sin embargo, si esto fuera así, pasaron 4 meses, desde marzo, abril, mayo, junio y ahorita julio, y no se ha presentado un brote de la, entre comillas, pandemia, como ellos podrían alegar. Porque tuvimos también la declaración de la alcalde de Bogotá, Claudia López, que es una lesbiana,
donde ella decía que no iba a abrir las iglesias porque eso sería peor que otros eventos, por lo menos 500 veces. Ella señalaba el día sin IVA, que sería 500 veces peor. Si fuese así, pues ya habrían contagios excesivos por este sacerdote haber continuado haciendo la misa. Sin embargo, no es así. Ustedes bien saben y hemos tratado ya en el canal y seguiremos tratando de la persecución al Padre Pío. El Padre Pío fue muy perseguido y tristemente, sobre todo fue perseguido por elementos dañinos dentro de la misma iglesia. Él recibió toda esa persecución con amor a Dios, y él nos decía, en uno de los videos lo citamos, que no era el daño que le hacían a él, el daño era para las almas a las que Dios estaba queriendo que él ayudase. Entonces aquí es igual. Ahora, el Padre Pío obedeció de manera muy estricta no hacer misa, no confesar, etcétera, porque era un particular en medio de un monasterio que tenía un montón de otros sacerdotes. Pero en cambio aquí no es un particular, estamos hablando de todos los sacerdotes, estamos hablando de que el Estado ha sometido a la iglesia, de que tristemente los mismos obispos no dicen, algunos sí se han quejado, pero digamos, no hay un mayor revuelo de parte de la jerarquía eclesiástica contra el cierre permanente y hasta hoy de las iglesias. Entonces, el Padre Pío ante una situación como esta, podríamos verlo, que el daño a los fieles es grandísimo porque son todos los sacerdotes, todas las iglesias en toda una nación. Lo que se está viendo aquí es el enfriamiento de las almas. Y un sacerdote en Estados Unidos bien lo decía. En una entrevista que le hicieron, él dijo, si ya antes de esta pandemia el 75% de los fieles no iban a la iglesia en esa región de Estados Unidos en donde él está, entonces ahora, después que se abran nuevamente las iglesias, él decía, si es que se abre, yo espero que tal vez de ese 25, de un 5 a un 10% vuelva. Es decir, se están enfriando las almas y realmente necesitamos los sacramentos. Este es uno de los países hoy día más afectados por este virus, pero a la vez, comparados con Italia, España y demás países que tuvieron unos picos de este virus grandísimo, pero que las iglesias ya han vuelto a abrir, ya se ha restaurado el culto. Aquí, sin embargo, la cuarentena continúa y pareciese, por lo que dice el alcalde de Bogotá, que no se va a abrir y no se piensa abrir sino hasta, no sabemos bien. Ella dice que no va a abrir en julio, no va a abrir en agosto y si continúa así, entonces nos vamos hasta diciembre y podría ser que ni siquiera sea este año en esa ciudad. Entonces aquí el artículo de Razón más Fe nos da un detalle, eh, que, digamos, es parte de la propaganda que estamos viviendo, porque nos dice, las mentiras de Caracol contra el padre Londoño. Si bien son claras las imágenes, ellos insisten en presuponer que está prohibido dar la comunión en la boca, cuando es una recomendación de la iglesia y no es obligatorio el no dar la comunión en la boca, y sobre la cual el gobierno no puede pronunciarse. El periodista Freddy Calvache también aseguró falsamente que la mayoría de los asistentes eran mayores de 70 años, quienes al igual que los niños tienen prohibido asistir a los templos, y que el padre había producido una aglomeración, cuando en el video se observa que hay una persona por banca y un distanciamiento de 1 o 2 metros entre los asistentes. Entonces el ataque al padre fue desmedido y los medios lo usaron para irse lance en ristre contra la iglesia y, digamos, mantenerlas cerradas, hay que decirlos. Volvemos a Voto Católico y él aquí va a tocar dos cosas que son muy interesantes, no solo para este tema, sino para todos los temas que nosotros podamos discutir después. Y él dice, ni Iván Duque, que es el presidente, ni Claudia López, la alcalde de Bogotá, tienen potestad para prohibir la celebración del sagrado culto de la iglesia. El Estado no tiene competencia sobre la administración de los sacramentos, pues es materia de derecho divino establecida por nuestro Señor Jesucristo al constituir la iglesia. Basta recordar que el Beato Papa Pío IX condenó en el Sílabus de Errores Modernos
todas las pretensiones regalistas y galicanas de los regímenes liberales del siglo XIX. Entonces él va a citar aquí dos de esos errores. Errores acerca de la Iglesia y sus derechos. La Iglesia no es una verdadera y perfecta sociedad completamente libre, ni está provista de sus propios y constantes derechos que le confirió su divino fundador. Antes bien, corresponde a la potestad civil definir cuáles sean los derechos de la Iglesia y los límites dentro de los cuales pueda ejercitarlos. La potestad eclesiástica no debe ejercer su autoridad sin la venia y consentimiento del gobierno civil. Recordemos que esto está escrito en negativo, es decir, esto es un error. Decir una cosa de estas es un error. Alguien podría decir, bueno, si el Estado no reconoce a la Iglesia Católica como verdadera, entonces ella puede abrogarse el derecho de impedir que ella, por ejemplo, abra los templos o que los sacerdotes den los sacramentos. Sin embargo, aquí el Papa Pío IX nos dice que eso es un error. Y nosotros como católicos tenemos que entender que la Iglesia es verdadera, que Dios está por encima de las leyes del Estado y que, aun cuando nos apegásemos al Estado actual, decir que la Iglesia está separada del Estado equivale a decir que el Estado no puede impedir que la Iglesia, por ejemplo, dé los sacramentos. Entonces, esta primera afirmación es un error. O sea, decir la potestad eclesiástica no debe ejercer su autoridad sin la venia y consentimiento del gobierno civil es un error. Lo puede hacer y lo debe hacer. El otro error. Errores tocantes a la sociedad civil considerada en sí misma o en sus relaciones con la Iglesia. Este es el punto número 39. El Estado, como origen y fuente de todos los derechos, goza de cierto derecho completamente ilimitado. Eso es un error condenado. Este es el 41 y dice: corresponde a la potestad civil, aunque la ejercite un señor infiel, la potestad indirecta negativa sobre las cosas sagradas, y de aquí no solo el derecho que dicen del exequatur, sino el derecho que llaman de apelación ad abuso. Eso está condenado. El 44. La autoridad civil puede inmiscuirse en las cosas que tocan a la religión, costumbres y régimen espiritual, y así puede juzgar de las instrucciones que los pastores de la Iglesia suelen dar para dirigir las conciencias según lo pide un mismo cargo, y pueden asimismo hacer reglamentos para la administración de los sacramentos y sobre las disposiciones necesarias para recibirlos. Error condenado. Afirmar eso es condenado por el Papa Pío IX. Es decir, aquel que se atreva a decir que la autoridad civil puede limitar a la Iglesia, él se está haciendo partícipe de un error condenado por el Papa Beato Pío IX. Aquí continúa entonces el artículo. Y más adelante entonces él dice: han olvidado la enseñanza, aquí habla para los pastores de la Iglesia, de San Pío X en la encíclica Vehementer Nos, cumpliéndose como profecía la advertencia del Santo Padre de que la teoría de la separación Iglesia-Estado niega la constitución propia de la Iglesia como persona de derecho divino establecida por el mismo Jesucristo, para reducirla a una mera asociación privada sometida al derecho civil y al arbitrio de las autoridades temporales. Lo que el Papa San Pío X decía en el Vehementor Nos es que la separación Iglesia-Estado primero la condena completamente. Eso hoy en día es un dogma de fe que no se puede tocar, un dogma de fe evidentemente civil, no un dogma de fe real. El Papa San Pío X condenó la separación Iglesia-Estado porque él decía: si la Iglesia se separa del Estado, entendiéndolo bien como lo entiende el Papa San Pío X, no como hoy se intenta desfigurar lo que es la unión de la Iglesia y del Estado, si la Iglesia no puede influir en el Estado, es decir, no puede santificar al Estado, se separa de él, el Estado va a someter a la Iglesia. Es decir, para el Papa San Pío X no había una separación Iglesia-Estado que pudiese perdurar. Si la Iglesia está separada del Estado, el Estado la va a someter. Es la Iglesia la que tiene que inspirar al Estado. Tampoco se trata de que la Iglesia, por ejemplo, gobierne los estados, porque no está llamada a eso. Es una institución divina y aunque también es visible, pero es para la santificación de las almas. Sin embargo, debe inspirar al Estado. Si el Estado no la protege, la va a atacar. Por tanto, no hay neutralidad posible. Y aquí el portal Razón Más Fe dice sobre el padre Bernardo, a quien van a
ponerle una multa. Él habla, aquí citan el comunicado del Ministerio del Interior sobre la reapertura de los templos. La directora de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior, Lorena Ríos, señaló las duras sanciones que se podrían aplicar a los responsables de las entidades religiosas encargados de aplicar los protocolos de bioseguridad y que no lo han hecho, ¿no? Ella dice, la inobservancia de los protocolos y medidas de seguridad darán lugar a una sanción penal de 4 a 8 años de prisión. Y lo segundo, una multa por hasta una suma equivalente a 10.000 salarios mínimos legales para la persona natural o jurídica que viole o vulnere las disposiciones sanitarias. Entonces el padre ha sido atacado y es un padre que ha resistido, ha seguido celebrando la misa, pero ahorita va a ser perseguido, va a tener multa, va a tener años de cárcel, al parecer, porque todavía no ha sucedido al menos. ¿Qué hacer ante una situación así? ¿Qué pensaría el Padre Pío? Que es lo que a nosotros nos interesa. Vimos ya lo que el Papa Pío IX habla de los errores modernos. El Papa San Pío X condena la separación Iglesia-Estado. Y nosotros tenemos al Padre Pío que en medio de la persecución él se quejaba de que los más afectados eran los fieles, pero él sabía que otros podían atenderlos. Sin embargo, aquí estamos hablando de que las almas se están muriendo, o sea, las personas están muriendo, sus almas se están condenando porque no tienen los sacramentos. ¿Y qué va a pasar con esas personas? Si ustedes recuerdan una de las películas del Padre Pío, la que está en YouTube, que es este padre que ataca al Padre Pío, pero que al final se confiesa y confiesa al Padre Pío. Él no quiso ayudar a un soldado que quería confesarse, sino que le cerró la puerta. Alguien diría, él se arrepintió, entonces tendría que salvarse. Pero la vía normal que Dios da es la confesión. Entonces, si esa vía no se aprovecha, la persona se condena. Es evidente que si la persona se arrepiente y tenía la disposición de confesarse, no es culpable de no haberlo podido hacer porque el sacerdote se lo negó. Entonces Dios recurre a otros medios, digamos así. Pero la vía normal de él es una vía visible, si no, él no hubiese dejado los sacramentos. La confesión no está simplemente de adorno. Esto lo digo porque esa escena se repite hoy, pero estamos hablando con casi todo el clero. En tesis, digamos, algunos confesarán en privado, darán los sacramentos, etc. Pero yo hablo de la generalidad y la norma que el Estado, con la que el Estado sometió a la iglesia, estamos viviendo esa escena de ese padre que cierra la puerta delante de ese soldado ya moribundo porque estaba siendo perseguido y lo matan. Y estamos viendo la escena, esa escena multiplicada a toda nuestra nación y otras naciones también, pero en particular en nuestra nación colombiana, en la que un sacerdote cierra la puerta, los obispos cierran la puerta a los fieles que están muriendo sin confesión, que están muriendo sin sacramentos, porque o los sacerdotes no pueden entrar a los hospitales, no pueden dar los sacramentos, no pueden tocar a las personas, etcétera, etcétera. Entonces, los han dejado solos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el padre Bernardo? Es una pregunta que nos podemos hacer. ¿Lo van a condenar el Estado, el fuero eclesiástico, los dos? Estamos ante varias dudas aquí. Y sin embargo, los fieles son los más afectados. Entonces, esas palabras del Padre Pío se aplican, pero para la generalidad. Aquí ya estamos hablando de un caso muy específico, porque así como el Padre Pío obedeció porque habían otros que podían atender a los fieles, y aún así dijo que era un daño para los fieles que él no pudiese confesar ni hacer misa, miren cómo el Padre Pío era sincero, la humildad está en la verdad. Él no dijo que entonces como los otros los pueden atender entonces está bien, sino que él dijo realmente les van a hacer daño por el hecho de que yo no pueda confesarlos ni darles la misa. Ahora imagínense él en la situación en la que todos los sacerdotes son prohibidos de dar los sacramentos. Sinceramente la actitud de él sería la de dar los sacramentos a pesar de esas prohibiciones y aún de esos dos fueros, tanto civil como eclesiástico, porque el mandamiento de Dios es claro y es obedecer a Dios antes que a los hombres. El sacerdote debe obedecer a sus obispos, debe ser obediente a la iglesia. Sin embargo, dada esta situación en la que no se puede confesar, en la que no se puede hacer la misa, en la que no se pueden dar los sacramentos, y alguien pide los sacramentos a un sacerdote, él no puede negarle los sacramentos de ninguna manera.
Estamos ante una persecución religiosa, una persecución a la fe. Y todo lo que nosotros podamos hacer para impedir esa persecución, debemos hacerlo. Ha llegado el momento. El Estado ha sometido a la iglesia bajo la supuesta pandemia y claro, las personas han cedido porque se supone que es para proteger el cuerpo. Yo pregunto a una persona que me ha escuchado hasta este momento y tenga dudas de que tal vez sí se deberían tomar esas medidas y castigar a este sacerdote, que se pregunte si quiere salvar el alma o quiere salvar su cuerpo. ¿Qué pensaría pues el Padre Pío? Estimados amigos, aquí terminamos. Pedimosle al Padre Pío que nos ayude en esta persecución y sobre todo a hacer la comunión espiritual que tenemos en el canal, a hacer un acto de contrición, porque no sabemos hasta cuándo estaremos sin sacramentos y en cualquier momento podemos morir y estamos sin la ayuda espiritual. Tristemente estamos en esta persecución. Pidámosle al Padre Pío que Él supla, que Él nos ayude y que de ser necesario Él de manera sobrenatural nos atienda si llegase nuestra hora final. Que el Padre Pío les bendiga abundantemente. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria.